Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en el comentario de Héctor Tineo en diariodominicano.com, el medio de comunicación. Los invitamos a dejar constancia de que han visto el comentario. Si sienten agrado, no dejen de darle el like para de registrar su reacción. Y los que no se han suscrito al canal, háganlo porque de esa manera disfrutan del contenido de diariodominicano.com, que se ponen a revisar las distintas secciones y van a encontrar un contenido ahí que probablemente sea de interés para ustedes. El tema de la Constitución en República Dominicana es un tema que siempre hay motivo para hablar, porque ocurre que en la República Dominicana, desde el momento que se logró la primera reforma constitucional, tras la Constitución de 1966, la Constitución del presidente Joaquín Balaguer, en la República Dominicana hay actores y actrices que entienden que la Constitución de la República es como una especie de juguete, que a cualquiera que se le ocurra colocarla en un lugar que lo ve mejor o hacerle un recortecito porque se ve mejor, todo eso. Y por esto siempre están hablando de reforma constitucional. En estos días el tema ha entrado en la discusión porque en el Partido Revolucionario Moderno, PRM, el partido de gobierno, hay una corriente que entiende que el partido debe apostar a una nueva repostulación del presidente Luis Abinader. Eso encuentra a una parte del PRM con desagrado. Y es la parte que entiende que el PRM es un partido que nace del Partido Revolucionario Dominicano PRD, el partido del doctor José Francisco Peña Gómez, que dio cátedras en la República Dominicana respecto al peligro de las reformas constitucionales y cómo las reformas constitucionales acabaron con liderazgos en la República Dominicana. Incluso el doctor José Francisco Peña Gómez sostuvo la tesis, lo sostuvo como tesis, de que probablemente si el presidente Ramón Cáceres Mon no se mete en la reforma de 1907, no se produce su muerte, porque ocurre que Ramón Cáceres modificó la Constitución dos veces de manera consecutiva, pero rápido. O sea, en meses, con diferencia de meses, el presidente Ramón Cáceres impulsó dos reformas. Unas reformas que le permitió extender el periodo presidencial a 6 años. O sea que ya el presidente sería electo para un periodo de 6 años. Pero ocurre que al poco tiempo de esa reforma, el presidente Cáceres introduce otra reforma. Y esa reforma establece ahí, ya tiene el gobierno de los 6 años. Esa reforma, la constitución anterior, la de 1905, no, no prohibía la reelección. En consecuencia, en este caso era de tiempo, cual que dice que se extiende el periodo, era de 4 años, y en esa constitución el periodo se extendió a 6 años. ¿Qué ocurre? Como el presidente Cáceres llegó a la presidencia de la República con esa constitución, en un segundo periodo que se modifica la constitución de nuevo de Mon Cáceres, como se extendía a 6 años, si era electo en
en la segunda reforma, el periodo de gobierno de Moncáceres debía estar terminando en 1914, el segundo periodo. Recuerden que el asesinato que acaba con la vida de Moncáceres se produce el 11 de noviembre de 1911. 1911 es que se produce el asesinato del presidente Moncáceres aquí en la zona de Güibia. El doctor Peña Gómez sostiene el criterio de que esa muerte del presidente Cáceres se produjo por esa reforma constitucional. Y por eso siempre el doctor Peña Gómez hablaba de lo funesto de la reforma constitucional. ¿Qué quiere decir? Que Peña Gómez respetaba ese tema. Y hay algo, recuerden la lucha del doctor Peña Gómez en 1994, cuando se produjo lo que el doctor José Francisco Peña Gómez y sus compañeros del PRD en ese momento calificaron como el fraude colosal que permitió que el presidente Balaguer fuera declarado ganador de las elecciones del 16 de mayo de 1994. Pues eso dio lugar a la crisis de 1994. ¿Y qué pasó en esa crisis? Que para terminar con el conflicto, la crisis política, llegaron a un acuerdo para producir reformas en la Constitución de la República, que esa sería la primera reforma en la Constitución de la República Dominicana desde que fue votada la Constitución de 1966. ¿Qué pasó ahí? Que se establecieron mecanismos. Un punto importante fue que el presidente Balaguer ya había sido proclamado por la Junta Central Electoral presidente para el periodo 1994-1998. Bueno, pues con esa crisis se llegó a un acuerdo político, encabezado ese acuerdo político, porque la crisis PRD, Partido Reformista, eran los dos protagonistas que estaban en el conflicto. Y ahí se acordó un conjunto de reformas para terminar con esa crisis. La primera, ustedes recuerdan, fue modificar la Constitución para reducir el periodo de gobierno del presidente Balaguer. Así que el presidente Balaguer, aun cuando había sido proclamado ya para el periodo 1996-1998 por la Junta Central Electoral, en virtud de la reforma que fue votada el día recuerden que esto fue un día de juicio, ¿no?, en el Congreso. Esa reforma fue aprobada los días 12 y 13 de agosto de 1994. Una vez se produjo esa reforma, inmediatamente comenzaron a aplicarse las reformas. Una fue que se reduce el periodo de gobierno del presidente Balaguer en 2 años. Es decir, por eso es que Balaguer termina en 1996. Otra decisión importante de esa reforma de 1994 es la prohibición de la reelección presidencial inmediata. La prohibición inmediata, lo que quiere decir que ya el presidente Balaguer no se podría reelegir ni presentarse como candidato. La separación de la elección, oigan esto, la separación de la elección presidencial de las elecciones congresionales y municipales con un intervalo de 2 años, dado que el periodo de Balaguer fue reducido a 2 años. Pero no los miembros del Congreso, recuerden esto, que el periodo de los miembros del Congreso se prolongó hasta 1996, es decir, que se prolonga ese periodo de los legisladores hasta 1998. Y por eso es que le reducen al presidente 2 años, pero los legisladores siguen igual. Pero ustedes están viendo esto, lo de la separación de las elecciones congresuales y municipales. De igual modo, la creación, ustedes recuerdan de los colegios electorales. En esa reforma fue que se establecieron esos colegios electorales. La doble vuelta que conocemos hoy, es decir, que si un candidato o candidata presidencial no logra el 50 y más, se va a una segunda vuelta. Pues eso ha volado
en la reforma anterior. ¿Ustedes lo recuerdan? La reforma reciente del presidente Luis Abinader de la reforma constitucional, se eliminaron ya la separación de las elecciones congresuales y municipales. Le dijeron en esta oportunidad a la gente que eso era pérdida de tiempo y que había que hacer una inversión, un gasto muy alto. En 1994 era necesaria, y porque eso contribuiría a la democracia, porque las elecciones iban a ser separadas. Cuando se produce esa reforma, sencillamente ahí se veía eso como un gasto. Lo que quiere decir que de esa modificación constitucional de 1994, que fue obra del PRD, su lucha, el principal luchador para lograr esa reforma fue el Partido Revolucionario Dominicano PRD, hoy con los principales actores en el Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno. Por esto decimos que son los hijos del PRD y los nietos del PRD los que han estado sepultando parte del legado del doctor José Francisco Peña Gómez, como fue esa reforma de 1994. Entonces, ¿por qué el comentario? Porque en la República Dominicana eso es lo que ocurre, que nosotros tenemos actores que solo impulsan una iniciativa cuando es conveniente para su parcela política o cuando responde a intereses bien posicionados en la sociedad dominicana. Y cuando uno ve ese cuadro, ¿qué tiene que decir? Que el sistema democrático de República Dominicana es frágil. Y esto es lo que debe llamar a la atención al liderazgo, que se entienda que hay un público que va tomando nota de todo esto del comportamiento y por eso va agradando a la gente. Porque en la República Dominicana hay en la población un criterio muy, muy desalentador cuando ve todas estas cosas. ¿Por qué el comentario? Bueno, porque en el PRDM hay una corriente que entiende que el presidente Luis Abinader debe repostularse en busca de una tercera elección. Hay una parte en el PRM que rechaza ese criterio, sin embargo eso está vivo. Hay dos posiciones que están vivas en el partido de gobierno. ¿Qué confirma esto? Que ya del doctor José Francisco Peña Gómez queda muy poco, porque las ideas fundamentales, lo que él sustentaba, por ejemplo, ese principio, ¿por qué él era antirreeleccionista? Porque él entendía que las elecciones debían ser separadas, es decir, las elecciones congresuales y municipales, separadas, como estaban en la reforma de 1994. Ahora en la reforma anterior se la llevaron y no hubo ni siquiera reacciones de opiniones en la familia PRD ni en la familia PRM tratando el tema. ¿Por qué? Porque el asunto es que ha cambiado la correlación de fuerza. Si me conviene, que todo pase bien. Y en el momento que haya que retomar ese discurso, lo retomamos. Y ahí está esa dificultad de no entender que en una democracia no se puede proceder de esa manera. En una democracia la coherencia del liderazgo es importante. Como lo que fue fruto de una reforma constitucional como la de 1994, hoy haya protagonistas que estuvieron ahí y que defendieron esa reforma. Con la separación de las elecciones se fortalece la democracia, porque ya los municipios, las autoridades municipales, las autoridades congresuales, es decir, el Senado, los diputados, ya no van a ser arrastrados por el presidente. O sea, se fortalece, eso es lo que decían, en algo que iba contrario a lo que era la posición del doctor José Francisco Peña Gómez, que entendía en esa separación y entendía la importancia de la independencia de los poderes del Estado. Lo defendió. Solo hay que recordar su posición en 1994, cómo el doctor Peña Gómez se convirtió en el protagonista principal
el contendor del presidente Balaguer, para producir esa reforma. El comentario es importante, incluso, y la idea es que cuando nosotros tratamos estos temas, es para que los jóvenes vayan a los libros, vayan a los archivos, a ver los documentos, porque es importante que los jóvenes que se interesan por la política estudien a sus protagonistas, que estudien a los líderes dominicanos de los últimos 40 años, que lo estudien, porque son los hombres y mujeres que están incidiendo en la vida de la política dominicana. Y eso le va a permitir a ustedes entender mejor su pensamiento. Y de esa manera ustedes pueden desarrollar un criterio de si confían en un líder o si no deben confiar. Porque cuando usted conoce los actos de un líder, porque el pensamiento es muy bonito, se expresa en prosas, pero los hechos son las prácticas de los hombres y mujeres que participan en política. El comentario viene precisamente por eso, por esta calentura que hay ahora de una parte que entiende que vamos en rumba y otra reelección no hay problema. Pero que el presidente Abinader ha dicho que no se va a repostular. No convencemos, vamos a convencer al presidente para que se lance. Y en este juego es que el presidente Abinader tiene que cuidarse, porque ahí hay unos peloteros que lo único que buscan es aceite para su causa. Ahí no cuenta la República, ahí no cuenta el proyecto nacional, ahí es un fin muy particular. Y si el proyecto zozobra, que se embarque, supongamos, se embarca un proyecto reeleccionista, no logra los resultados, leña con el presidente y fuego con el presidente. Después, los que concibieron la idea y los que han estado moviéndose, tratando de animar para que esto tome fuerza en el partido de gobierno, son los primeros que se van a limpiar. Incluso se agachan y dicen, no, que eso fue idea del presidente. Que el presidente, y como era el presidente, se le prestó atención. Por eso, el ciudadano presidente de la República tiene que cuidarse, escuchar mucho y observar mucho a estos ejemplares, que ciertamente que son ejemplares. Agradecemos, como siempre, la atención de ustedes en el comentario. Expresen sus opiniones y les reiteramos que si no se han suscrito al canal, háganlo, porque de esa manera se van a enterar en el momento de las actualizaciones del Diario Dominicano. De manera que gracias y hasta el próximo comentario.